Las afinidades culturales, el ceremonialismo público, el sedentarismo y la vida en aldeas se hacen redundantes en los sitios arqueológicos ubicados cronológicamente en el periodo denominado formativo, que para América varía de acuerdo a las regiones. Es el resultado de un proceso en donde los bienes suntuarios se constituyen en agentes fundamentales para las interacciones intergrupales, propiciando el fortalecimiento de lazos sociales, expresándose en prácticas ceremoniales, simbólicas y económicas, entre otras. Durante los comienzos de este periodo, en las áreas ecuatoriales, tanto el ceremonialismo como el ritualismo se encontraban interrelacionados con el ámbito secular o doméstico. Las actividades ceremoniales no estaban restringidas solamente a recintos ceremoniales, como plazas o templos, sino que se llevaban a cabo en ambientes domésticos, campos, paisajes naturales o en caminos como espacios espirituales. A medida que el periodo formativo avanza en el tiempo, en los sitios de esta zona se pueden observar una variedad de cambios en el uso de los espacios que a su vez reflejan los cambios en la organización social. El lugar que ocupa esa comunidad en su entorno y el lugar que adquieren los centros ceremoniales entre los distintos asentamientos regionales. Las evidencias arqueológicas muestran la presencia de bienes en diversos contextos, cuya función era propiciar un ambiente ritual llevado a cabo en edificaciones para honrar a los muertos y en donde el muyu y el strombus quizás formaron parte de un complejo de relaciones recíprocas entre personas y deidades. Puesto que el hábitat de la Spondylus son las aguas profundas cálidas que van desde la península de Santa Elena en el Ecuador hasta el Golfo de California en México, las evidencias arqueológicas tempranas muestran su presencia en lugares tan al interior como el Cerro Narrio en los Andes, específicamente en el altiplano sur de Ecuador, con una datación de 2500 años antes de Cristo, lo que hace suponer que hubo un traslado desde el norte. Su distribución geográfica en la costa del Pacífico parte de un sistema de intercambio lineal de Mesoamérica y Andes centrales con intermediarios en la zona intermedia, logrando de esta manera establecer un modelo de mercado. El incremento en el empleo funerario de la Spondylus por los habitantes de la costa del Ecuador desde después de 1100 después de Cristo sugiere que la élite huancavila había comenzado a considerar al Spondylus no solo como un artículo de comercio valioso, sino también como un artículo que merecía llevarse en su viaje al otro mundo, como también lo consideraban tanto en Teotihuacán como en la región maya. El simbolismo ceremonial se desarrolló desde el ámbito doméstico de los recintos habitacionales de Valdivia temprano. En sus inicios ya se observaba la influencia del aspecto ceremonial en el patrón de asentamiento, con la presencia de un espacio central o plaza con orientación norte-sur, cuyo acceso no estaba restringido a las familias. No había diferenciación en bienes de usos rituales o domésticos, y las estructuras domésticas también tenían un propósito ritual. Durante el Valdivia Medio Real Alto, fue un gran asentamiento residencial, con un recinto ceremonial dispuesto en el centro. También podemos mencionar el uso ritual de piedras de molienda en ocupaciones de las fases Valdivia 4 a 7, que se desarrolla entre los 2600 y 2000 años antes de Cristo, en donde se hace notable la división social del trabajo, con una parte de la población dedicada a la producción de artefactos de usos suntuarios. Debido al origen de su producción, la hoja de coca es otro elemento de importancia para este momento. La práctica de la masticación de esas hojas estaba restringida a personajes de la élite, lo cual se evidencia en la cal contenida en vasijas halladas en los sitios Valdivia, sugiriendo la existencia de una red de intercambio entre las tierras altas y las tierras bajas. Además de la cultura Valdivia, podemos mencionar a la sociedad de Supé en la ciudad de Caral, al norte de Perú, la cual fue una de las expresiones urbanas más destacadas. El control sociopolítico e ideológico de esta sociedad tuvo influencia directa en el área, haciendo que su prestigio se extendiera. Yadi Solís y López Trujillo analizaron un cajón de ofrendas ubicado en el recinto de un sector residencial del barrio alto de la ciudad de Caral.
el cual se trataría de una manifestación cultural de una ceremonia ritual de significación religiosa, a juzgar por la construcción del depósito, su contenido y la disposición de los objetos. Se evidencia la relación de esta ofrenda con el patrón permanente de construcción, enterramiento y reconstrucción, proceso que sirvió para mantener la cohesión del grupo, como parte del engranaje social y del sistema religioso de la población de Supé. La importancia de la música en el contexto ceremonial y en particular su asociación con el género masculino está representada por el fragmento de flauta. Su fragmentación puede estar asociada a una destrucción ritual por razones propiciatorias como un hechizo de vida y resurrección. Caral también es importante porque ejemplifica el hecho de que los cambios que condujeron a la dependencia de plantas domésticas no implican necesariamente el control de la tecnología cerámica. A pesar de la escala de la construcción monumental y de la presencia de tecnología agrícola en este sitio, estamos frente a una cultura perteneciente al precerámico tardío. En el centro surandino, más precisamente en el área circumpuneña y los valles occidentales del norte de Chile, se han identificado componentes arcaicos formativos, transicionales que sustentan la tesis del surgimiento de tempranas sociedades complejas regionales. Al suroeste del Salar de Atacama se han identificado asentamientos aldeanos del periodo formativo temprano en la quebrada de Tulán. Se trata de asentamientos sedentarios y dinámicos con un régimen de creciente de reducción de movilidad doméstica en términos de subsistencia y manejo de redes de interacción caravanera, que incluyeron a los valles trasandinos en la vertiente oriental de los Andes y su conexión con la floresta tropical subamazónica. La cuenca del Amazonas fue un escenario peculiar para el desarrollo cultural temprano en Sudamérica y en algunos casos precedió al de las otras áreas. La confección de cerámica y la domesticación de plantas empezaron de manera más temprana en las tierras bajas que en otras áreas, aunque el desarrollo de vida sedentaria, con una mayor dependencia de la agricultura, parece haberse dado mucho después en la Amazonía. Por otro lado, los datos del área central del Amazonas muestran una clara tendencia hacia el crecimiento poblacional y las modificaciones visibles del paisaje alrededor de 500 años antes de Cristo, y asociadas con este fenómeno existen señales de vida sedentaria, aunque no hay ningún indicio en el registro arqueológico que muestre el despliegue de jerarquías regionales o desiguales sociales.